Durante años nos contaron una historia cerrada sobre nuestros orígenes, como si todo estuviera escrito en piedra. Pero, ¿y si esa versión fuera apenas la portada de un libro incompleto? La verdad es más incómoda. Hay linajes que existieron y se apagaron sin dejar descendencia clara. Fósiles de sangre escondidos en moléculas. Y aquí viene el giro contraintuitivo. Lo que no tenemos, lo que falta, puede ser tan revelador como lo que conservamos. Muchos creen que la ciencia avanza acumulando certezas, cuando en realidad crece con las grietas, con los silencios que obligan a mirar distinto. Es un tema que incomoda a escuelas, museos y hasta a quienes buscan certezas rápidas. Pero es justamente en esa incomodidad donde aparece la recompensa, descubrir que nuestra historia es mucho más vasta y misteriosa de lo que pensamos. No solo somos herederos de lo conocido, también de lo invisible. Y si te dijera que un solo individuo congelado en un glaciar puede cambiar capítulos enteros de la humanidad, ¿me creerías? Esa es la paradoja que vamos a explorar. Cómo lo perdido y lo fragmentado puede abrir puertas que la historia oficial nunca imaginó. Prepárate, porque lo que descubrirás aquí no solo reta tu conocimiento, sino también tu forma de ver quién eres. Dicen que algunos hombres quedan atrapados en el tiempo, no en las páginas de un libro, sino en el hielo eterno. Ese hombre del hielo, preservado durante milenios, no es solo un cuerpo, es un sublinaje que apenas dejó continuidad. Es como si la historia le hubiera cerrado la puerta de golpe, pero aún así, su sangre guardara un secreto. Imagínalo como un fósil de sangre, no en piedra, sino en moléculas vivas que todavía hablan en silencio. Cuando uno contempla algo así, la mente viaja a sus propios pasos en la naturaleza. La primera vez que caminé sobre un glaciar, me hice una pregunta ingenua pero profunda. ¿Quién habrá pisado este hielo antes que yo? Esa sensación de estar sobre un terreno que guarda huellas invisibles cambia la forma de mirar el pasado. Porque no se trata solo de restos congelados, sino de vidas enteras que, sin quererlo, escribieron capítulos de nuestra historia genética. Lo más fascinante es pensar que un solo individuo puede alterar lo que creíamos cierto sobre el origen humano. Como si en una pieza de ajedrez perdida encontráramos toda una estrategia olvidada. Y ahí surge la duda inevitable, la que quiero dejar flotando en tu mente. ¿Crees que un solo individuo puede cambiar un capítulo entero de la historia? Comenta sí o no, y vamos a descubrir juntos cómo esta pregunta se repite en cada rincón del ADN antiguo que seguimos desenterrando. Durante décadas, la historia parecía clara. Los primeros mexicanos descendían de grupos que cruzaron el estrecho de Bering con sus puntas Clovis en la mano. Todo en línea recta, como si los genes hubieran obedecido un mapa escolar. Pero el ADN vino a romper esa calma. Lo que parecía un camino trazado se reveló como un laberinto con pasadizos secretos, lleno de idas y vueltas invisibles. Y ahí entendimos que el modelo tradicional era apenas un borrador. Yo mismo recuerdo la primera vez que sentí que el piso se me movía. En la escuela me enseñaron una versión ordenada, casi rígida, de quienes llegaron primero. Años más tarde, leyendo un paper sobre genética, descubrí otra historia. Fue como abrir un cajón y encontrar cartas que nadie te contó que existían. Esa mezcla de sorpresa y vértigo me hizo entender que la ciencia es más viva de lo que creemos, porque cambia justo cuando pensamos que ya sabemos. Lo poderoso de este hallazgo es que obliga a escuchar voces que no esperábamos. El ADN antiguo actúa como un invitado nuevo en la mesa, que llega con historias diferentes, algunas de linajes que ya ni existen, y uno se pregunta, ¿qué otras narrativas damos por cerradas, sin sospechar que todavía hay pasadizos ocultos? Ese eco nos empuja a mirar más lejos, porque lo que viene a continuación es aún más inquietante. Pueblos enteros que vivieron y desaparecieron, casi sin dejar mezcla detectable. En el Ártico hubo pueblos que florecieron, y casi sin ruido, se apagaron. Los Sacac y los Dorset vivieron bajo cielos pintados de auroras, pero sus linajes no dejaron huellas detectables en quienes llegaron después. Es como si dos playlists coexistieran en la misma aplicación, y un día, una desapareciera del catálogo, sin opción de volver a escucharla. Lo inquietante es que estas vidas no se borraron de golpe, fueron canciones completas, con sus notas y silencios, que ahora solo podemos intuir. La primera vez que vi un video de auroras boreales, pensé en eso.
¿En cuántas personas habrán mirado ese mismo espectáculo, sintiendo frío en la piel y calor en el alma, bajo un cielo que ya no tiene testigos de carne y hueso? Pensar que culturas enteras desaparecieron, dejando apenas herramientas de piedra y rastros genéticos difusos, provoca un respeto profundo por lo efímero de la existencia humana. Porque lo que hoy parece sólido, mañana puede ser solo un recuerdo congelado. Y aquí surge la paradoja. Aunque los linajes se apaguen, el ADN nos recuerda que no hay ausencia total. Hay huecos, sí, pero también ecos que resuenan en las estadísticas, en esas señales débiles que nos invitan a seguir excavando. Lo que parece silencio absoluto se convierte en un murmullo, y en ese murmullo se prepara el terreno para hablar de algo aún más extraño. Linajes que sentimos en los datos, pero que no vemos en ningún hueso. En la genética existen presencias que no tienen rostro. Son como coros con voces faltantes. Escuchas la armonía, pero no logras ver al cantante. Estas linajes fantasmas se manifiestan en los datos estadísticos, señales que apuntan a ancestros que nunca hemos muestreado, o cuyos restos no conservaron ADN. Es como si la historia nos dijera: sí, hubo alguien aquí, pero sin darnos la foto ni el nombre. Una certeza envuelta en misterio. Recuerdo cuando hice mi propio test de ADN y apareció un porcentaje misterioso. No encajaba con nada que yo conociera de mi familia. Esa pequeña cifra me persiguió semanas, hasta que me metí de lleno en artículos y foros de genética. Descubrí que lo que yo sentía como un error era en realidad una ventana a lo desconocido. Linajes que quizá nunca se secuenciarán, pero que dejaron rastros en mi sangre. Fue un recordatorio brutal de que no todo está bajo control. Lo fascinante es que estas sombras genéticas nos obligan a pensar diferente. Si hay capítulos invisibles, ¿cuántos más se esconden detrás de los linajes que sí vemos? Es un poco como leer una novela con páginas arrancadas. Entiendes la trama, pero sabes que falta algo esencial. Y justo ahí comienza la intriga que nos lleva a otro rincón del mundo. Japón, donde un linaje casi borrado sigue vivo en gotas sutiles, como tinta aguada en un papel. En Japón, los Jomon fueron como la primera tinta sobre un papel en blanco. Durante miles de años, cazaron, recolectaron y dejaron su huella en esas islas. Pero luego vinieron otras olas de poblaciones, trayendo nuevas costumbres y genes que diluyeron lo anterior. Es como ver un vaso de agua al que le echas tinta. El color original no desaparece del todo, pero se dispersa hasta volverse apenas un matiz. Y aún así, ese matiz sigue influyendo en la mezcla. Una vez, en una clase de caligrafía, aprendí lo poderoso que puede ser un simple trazo. Una gota de tinta en agua cambia el tono para siempre, aunque después la tinta ya no sea visible. Así ocurre con los Jomon, casi borrados por las migraciones posteriores, pero presentes todavía en los Ainu y en trazos genéticos que viven en japoneses actuales. Es un recordatorio de que incluso lo diluido conserva fuerza, aunque sea como un eco lejano. Ese eco nos obliga a reconsiderar lo que llamamos identidad. Porque si hasta un linaje casi borrado puede perdurar, ¿qué significa realmente desaparecer? Esta pregunta abre un puente hacia otro escenario, aún más complejo. Europa, un continente pintado por capas sucesivas de poblaciones, donde cada color cubría al anterior, pero siempre dejando marcas invisibles. Europa es como una pared vieja, pintada capa sobre capa. Los primeros agricultores neolíticos llegaron con su brocha, después los pastores esteparios añadieron otro color, y así sucesivamente. Algunas capas quedaron a la vista, otras se ocultaron, pero todas influyeron en el tono final. Y lo fascinante es que, al analizar el ADN, descubrimos que muchos subclados se apagaron en silencio, mientras otros lograron mezclarse y sobrevivir. Me pasó algo parecido restaurando un mueble antiguo. Quité la pintura superior y encontré debajo colores que no tenían nada que ver con el estilo actual. Cada dueño había dejado su huella, aunque el tiempo intentara cubrirla. Así también ocurre con los linajes europeos. Algunos permanecen visibles, otros se esconden bajo la superficie, y algunos se borraron para siempre. Pero todos contribuyen a la historia genética que hoy llevamos en la piel. Esa superposición de capas nos enseña que la identidad no es estática, sino una mezcla de presencias y ausencias. Y lo más intrigante es que, aún con tantos genomas recuperados, seguimos topándonos con vacíos enormes.
Esos huecos son un recordatorio de que todavía hay especies humanas cuyo ADN no hemos leído. Y esa ausencia es tan reveladora como la presencia misma. Hay lugares donde el tiempo no perdona al ADN. Los trópicos, con su calor y humedad, devoran las moléculas como si fueran papel mojado. Es por eso que muchas especies humanas, en especial las que vivieron en islas, se esfuman del registro molecular. Es como guardar un VHS en el desierto y otro en la selva. Uno sobrevive con sus imágenes intactas, el otro se degrada hasta volverse irreconocible. Y esa pérdida nos deja con más preguntas que certezas. Recuerdo cuando intenté recuperar un archivo en un disco duro que se había mojado. Escuchaba el motor girar, pero la información ya no estaba. Esa impotencia es la misma que sienten los científicos al mirar huesos sin genomas. Saben que hubo historias allí, pero se han borrado para siempre. La frustración convive con la fascinación, porque incluso el vacío es parte de la investigación. Aprendemos a aceptar que no todo puede rescatarse. Y aquí está lo más provocador. Aceptar el vacío también es ciencia. No todo misterio debe llenarse con una historia cómoda. A veces, la ausencia pesa tanto como la presencia, y es precisamente ese hueco el que nos empuja a seguir buscando con más obsesión. Porque en el silencio de lo que no se conserva, puede estar la clave de lo que aún no entendemos. Ahora que has caminado por estas historias invisibles, la pregunta es inevitable. ¿Qué harás con este conocimiento? Porque no se trata solo de ADN y fósiles de sangre. Se trata de entender que cada uno de nosotros lleva silencios y capas ocultas que también definen quiénes somos. ¿No te parece poderoso pensar que lo que falta puede hablar tan fuerte como lo que está presente? Quizás hoy mires tu propia historia con otros ojos. ¿Qué linajes, decisiones o recuerdos creías borrados y que en realidad siguen influyendo en ti? ¿Qué parte de tu vida está esperando ser reconocida, aunque solo quede un eco? Si estas preguntas te incomodan, es porque tienen el potencial de transformarte. Y créeme, las respuestas que encuentres pueden ser tan reveladoras como los hallazgos científicos. Si quieres seguir descubriendo estos misterios, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque este viaje apenas comienza, y cada nuevo capítulo trae pistas que pueden cambiar la forma en que entiendes el pasado y tu propio presente.